Los países de Irán, China, Venezuela y Corea del Norte felicitan a Vladimir Putin por reelección, pero Occidente cuestiona comicios. Vladimir Putin fue reelegido para un quinto mandato en Rusia, con el 87,28% de los votos, según los datos provisionales ofrecidos al término del escrutinio por la Comisión Electoral Central del país. En el año 2000 fue elegido presidente electo y comenzaba así la era Putin. En su primer mandato 2000-2004 comenzó a construir un fuerte poder central. Entre otras medidas, trataría de restar poder e influencia a los oligarcas y comenzó por aquellos que controlaban la televisión del país. También fue reelegido en este año 2024 y será presidente hasta el 2030. Los resultados de las elecciones no se vieron afectadas ni por la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, de las que sus correligionarios responsabilizan al Kremlin, ni por las incursiones fronterizas ucranianas de los últimos días. Ucrania y las cancillerías occidentales denunciaron la ausencia de candidatos opositores y la votación ilegal en las 4 regiones ucranianas anexadas por el ejército ruso, mientras que la oposición rusa pidió a la comunidad internacional que no reconozca los resultados electorales. Más de 98 millones de rusos, de un total de 112 millones que fueron llamados a las urnas, votaron a favor de la reelección para un quinto mandato del actual presidente, que llegó al Kremlin en el año de 1999 tras recibir el poder de manos de Boris Yeltsin. Tras el escrutinio de más de 68% de los votos, la victoria de Putin parece inapelable, aunque se vio beneficiado por el incremento del número de votantes, ya que el 4,5 millones de electores procedían de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporaya. La Comisión Electoral Central, que no invitó a observadores occidentales, negó que se produjeran graves irregularidades, aunque expertos independientes y la prensa en el exilio denunciaron casos de fraude y manipulación electoral. Movilización estalinista. Como en tiempos soviéticos, el Kremlin puso en marcha toda su estalinista maquinaria administrativa para movilizar a la población en apoyo de la deriva militarista. La participación, a falta de 3 horas para el cierre de los colegios, superaba el 74%, con lo que se esperaba que marque un máximo histórico desde las primeras elecciones presidenciales directas de 1991. En las 2 principales ciudades del país, Moscú y San Petersburgo, votó más de 2/3 del electorado y Putin recibió entre el 80% y el 90% de los votos, mientras en las zonas ocupadas en Ucrania, entre un 88% y un 95% de los votantes optó por el actual inquilino del Kremlin, con una participación también por encima del 80% pese a los intensos combates. En Crimea, que celebra el lunes los 10 años de la anexión rusa, votó el 81% de los censados, de los que más del 90% respaldó a Putin. Incluso en los prisioneros moscovitas, Putin logró más del 82% de los votos. La oposición sospecha que las autoridades obligaron a votar por la pérdida de empleo a los empleados del sector público, granero electoral del presidente, después de que en las 2 primeras jornadas votara ya más de la mitad del censo. Además, millones de rusos votaron electrónicamente, sea desde su casa o en terminales en los colegios, lo que la oposición considera un instrumento de fraude. La oposición vota al mediodía contra Putin. Después de que decenas de miles de personas acudieran al funeral de Navalny, la disidencia convocó a sus partidarios a la acción pacífica, mediodía contra Putin, para expresar su repulsa contra el Kremlin y la guerra. Hacía mucho que no votaba, hoy voté contra Putin. Estropeé la papeleta, no cambia nada, pero expresé mi opinión y vi a gente que piensa igual que yo, comentó A.F. Yulia a las puertas de un colegio moscovita. Pese a las advertencias de la fiscalía, la afluencia de votantes comenzó a dispararse a las 12, lo que creó grandes colas a la entrada de los colegios. Ante la nerviosa mirada de la policía, que parecía importante, miles de rusos respondieron a la llamada en varias ciudades europeas.
Putin ha demostrado que lo único que lo puede sacar de la silla presidencial es la muerte, por lo que los analistas coinciden en que gobernará de manera vitalicia. Según la constitución rusa, legalmente su posibilidad de permanecer en el poder terminó en el año 2008, pero logró ingeniarse la manera de burlar las normas y gobernó Rusia como primer ministro durante 4 años, intercambiando lugares con Dmitry Medvedev. Finalmente, Putin regresó como presidente en el año 2012, lo que provocó protestas masivas que no cambiaron en nada la realidad política del país.